Hola a todos. Vamos a hablar en estos 30 minutos sobre dos urgencias oncológicas que son muy importantes en pediatría. Vamos a empezar con lisis tumoral. Esta entidad, la lisis tumoral, fue descrita inicialmente desde 1929 por Berna y Polkak, cuando hicieron la descripción de dos pacientes que tenían diagnóstico de leucemia crónica, que estaban recibiendo radioterapia y que durante el tratamiento ellos presentaron gota y posteriormente presentaron cálculos renales y obstrucción ureteral secundaria a depósitos de ácido úrico. De ahí continuamos con descripciones de este síndrome, pero es en 1993 cuando Handy y Garrow proponen un sistema que identificaba esta entidad utilizando tanto parámetros clínicos como parámetros de laboratorio, describiendo este síndrome de lisis tumoral que se presentaba a los 4 días de haber iniciado el tratamiento con quimioterapia. Después, en el 2004, entra la descripción de Cairo y Bishop, quienes proponen una nueva clasificación con otras modificaciones, tomando en cuenta cambios, ya sea incremento o decremento del 25% en los niveles de ácido úrico, de fósforo y de potasio. Pero aquí la diferencia, a comparación de la de Handy y Garrow, es que ellos tomaban en cuenta un inicio de estas alteraciones en los electrolitos 3 días antes del inicio de quimioterapia hasta 7 días después. Después viene una nueva modificación de Cairo y Howard y colaboradores en el 2011 hacen otra modificación. Y bueno, estos son los cambios que se han tenido a lo largo del tiempo. La lisis tumoral se define como una emergencia oncológica causada por una ruptura masiva de células tumorales con la liberación de su contenido, obviamente intracelular, hacia la circulación sistémica. El sistema de clasificación más completo y referenciado que tenemos nosotros para síndrome de lisis tumoral es el de Handy y Garrow. Y él hace la descripción de parámetros clínicos y de laboratorio. Sin embargo, esta clasificación tenía algunas deficiencias. Pero bueno, es muy buena y ha sido utilizada para establecer todas las guías de profilaxis y de tratamiento para síndrome de lisis tumoral en pacientes pediátricos y también en pacientes de adultos. Y bueno, es esta que tenemos aquí. Pero en el 2011, Howard y colaboradores sugiere algunos cambios a esta clasificación descrita inicialmente. Obviamente esto en el emblemático papel del New England Journal of Medicine, donde se refiere que para la definición de síndrome de lisis tumoral por laboratorio tienen que estar presentes por lo menos 2 o más anormalidades metabólicas en un mismo periodo de tiempo, que estamos hablando de 24 horas. Y la presentación de esta tiene que ser o puede ser 3 días previos al inicio del tratamiento hasta 7 días posterior al mismo. Aquí también es importante que se identifican perfecto los órganos de choque, como es el riñón, tomando en cuenta elevación de la creatinina, el cerebro con crisis convulsivas y el corazón con la presencia de arritmias cardíacas. En este slide, también el de la clasificación de Cairo Bishop, lo que nosotros podemos ver es el grado de severidad que va del 0 al 5, donde 0 no hay un síndrome de lisis tumoral y 5, pues básicamente estamos hablando de muerte. Ahora, entrando a la fisiopatología de esta entidad, los efectos del síndrome de lisis tumoral están causados principalmente por la liberación del componente intracelular de las células que se encuentran en replicación hacia el torrente sanguíneo. Y comienzo con la liberación de ácidos nucleicos. Obviamente los ácidos nucleicos por su metabolismo terminan en ácido úrico y este ácido úrico se precipita en forma de cristales en los túbulos renales distales, principalmente provocando falla en la excreción con la consecuente insuficiencia renal. Ahora, también hay liberación de fósforo. Recordemos que, por ejemplo, los blastos tienen 4 veces más cantidad de fósforo que los linfocitos maduros. Y bueno, este incremento de fósforo en la circulación
hace que el calcio disminuya. Esto es por un metabolismo homeostático que existe, pero lo que va a producir es liberación y precipitación de cristales de fosfato de calcio. Estos cristales de fosfato de calcio también se precipitan y condicionan falla renal. Entonces vean cómo el riñón de verdad es un órgano de choque importante. Ahora, estos cristales de fosfato de calcio no se depositan única y exclusivamente en el riñón. También el fosfato de calcio se precipita en los sistemas de conducción cardíaca, condicionando arritmias, falla cardíaca y muerte. Por supuesto, todos conocemos lo que causa la hipercalemia, arritmias, falla cardíaca, también hay liberación de citocinas causando inflamación, hipotensión, con esto falla orgánica múltiple y finalmente la muerte. En cuanto a los factores de riesgo, para ver quién tiene más riesgo de tener o de presentar este síndrome de lisis tumoral, existen factores que están perfectamente bien reconocidos, como son el tamaño tumoral. Vean ustedes como una enfermedad voluminosa, la presencia de metástasis, infiltración a otros órganos, incluyendo el riñón, involucro medular, condicionan un mayor riesgo de presentar esta entidad. Por supuesto, también la carga tumoral, el potencial de lisis, hablando específicamente de la tasa de replicación, existen ciertas neoplasias que tienen mayor riesgo de tener lisis tumoral por la tasa de replicación tan alta que tiene, como pudiera ser las leucemias, el linfoma linfoblástico, incluso el linfoma de Burkitt. Pero también otras características propias del paciente que pudieran condicionar aumento en la morbimortalidad, como pudiera ser una nefropatía, deshidratación, hipotensión y alteraciones también en el soporte, en la terapia de soporte, como pudiera ser la administración de potasio, de fósforo de forma iatrógena, o que nosotros nos tardemos en eliminar esta precipitación de cristales de ácido úrico, pueden condicionar mayor riesgo. En cuanto a las manifestaciones clínicas que puede dar esta entidad, pues bueno, van desde oliguria, parestesias, dolor abdominal, los famosos signos de Chebustek y Trousseau que se presentan en hipocalcemia, etc. Y bueno, estas manifestaciones obviamente van a estar dadas por la liberación de, de estas sustancias al torrente sanguíneo, todas las alteraciones hidroelectrolíticas, de modo que es muy, muy importante su reconocimiento y tratamiento inmediato porque evidentemente pueden llevar a la muerte. Es muy importante realizar una muy buena evaluación tomando en cuenta todos los factores de riesgo, el tipo de leucemia, bueno, obviamente como ven ahí, signos vitales, la sospecha de cáncer, el tipo de cáncer que tiene, si es un tumor sólido, si es una leucemia, qué tipo de leucemia, el gasto urinario, masa tumoral, infiltración a otros órganos y bueno, tomar laboratorios, estos parámetros que conocemos del lisis tumoral y primero identificar si sí lo tiene o no lo tiene. Si sí tiene bien puesto el síndrome de lisis tumoral, ya sea por laboratorio o clínico, pues lo que sigue es estabilizar al paciente, obviamente iniciar tratamiento de forma inmediata. Si no lo tiene, entonces se tiene también que evaluar el riesgo de lisis. Obviamente, iniciar profilaxis, de modo que, como podemos ver, identificar el riesgo de lisis es lo más importante. Dentro del abordaje, bueno, es básico, el primer paso nuevamente conocer y ver con el laboratorio si tiene o no lo tiene. Si no lo tiene, el segundo paso es evaluación del riesgo basado en el tipo de neoplasia que tiene. Y aquí lo podemos dividir en bajo, intermedio o alto riesgo. Y una vez estableciendo y estratificando el riesgo, viene un tercer paso, que es muy importante, tomando en cuenta la función renal. Acuérdense, el riñón es un órgano de choque importante. Y aquí nuevamente ver si hay o no alteraciones renales y con esto nuevamente estratificar en bajo, intermedio o un alto riesgo. Entonces, vean ustedes que la clave en esta entidad es el riesgo y la estratificación. Aquí, en esta estratificación, vean,
podemos ver tumores sólidos o leucemias, algunos de los tipos de cáncer que se presentan en los niños. Y bueno, vean cómo los tumores sólidos en términos generales se consideran de bajo riesgo, a excepción de los tumores germinales o el neuroblastoma, obviamente también dependiendo de la carga tumoral, pero que son tumores extremadamente quimiosensibles, de modo que cuando se inicia el tratamiento, bueno, pues el riesgo de lisis existe. Y bueno, vean ustedes cómo en las leucemias, principalmente las leucemias agudas, se toman en cuenta otros factores como es la cantidad de leucocitos o la cifra de deshidrogenasa láctica para poder estratificar en riesgo también, intermedio, alto riesgo. Vean como, por ejemplo, la leucemia linfoblástica, pues obviamente si tienes muchos leucocitos, una deshidrogenasa láctica elevada, pues inmediatamente se considera de un alto riesgo de presentar lisis tumoral. En esta otra diapositiva, vean ustedes los linfomas también. Aquí se toma en cuenta el estadiaje, también la deshidrogenasa láctica, y vean ustedes como, por ejemplo, el linfoma tipo Burkitt o el linfoma linfoblástico, dependiendo si el estadio es temprano o avanzado, y tomando en cuenta también la deshidrogenasa láctica, generalmente estos linfomas se consideran de un riesgo intermedio o un alto riesgo de presentar lisis tumoral. En esta otra clasificación propuesta por Howard, el doctor Puy y colaboradores, vean, si la vemos a lo mejor parece una clasificación muy compleja, pero a mi parecer es una clasificación realmente completa, y vean cómo se toma en cuenta no solamente la presencia de síndrome de lisis tumoral por laboratorio, sino también se toma en cuenta la masa. El volumen tumoral. Vean cómo toman en cuenta si está localizado o no está localizado el tumor, el tamaño, si hay enfermedad voluminosa, y con eso se evalúa el potencial de lisis que tiene y se estratifica en bajo, medio o alto. Pero también en esta clasificación toman en cuenta las características propias del paciente, como habíamos visto anteriormente, si tiene o no tiene nefropatía, deshidratación, acidosis, hipotensión, exposición a otros nefrotóxicos, y con esto nuevamente se vuelve a hacer una estratificación. Y con esto ya se da un tratamiento específico para ver si tiene o no tiene, ya hablando de tratamiento, o a lo mejor hablando únicamente de profilaxis, o simplemente a lo mejor ni siquiera requiere profilaxis, ¿no? De modo que creo que esta es una buena clasificación propuesta por Howard. Y finalmente, llegamos al tratamiento. Debemos de tener claro que nuestro objetivo en el tratamiento de lisis tumoral, además de que debe de ser multidisciplinario, siempre debe de ser la preservación de la función renal y, por supuesto, prevención de las arritmias y de la irritabilidad neuromuscular. Primero, lo que tenemos que hacer siempre es identificar el paciente, identificar el riesgo que tienen de tener lisis tumoral. Y bueno, lo más importante, ya sea para la prevención, profilaxis o para el tratamiento, siempre va a ser el manejo de líquidos. La hidratación es lo más importante para mejorar, por supuesto, la perfusión renal, mejorar la tasa de filtración glomerular y, por supuesto, minimizar la acidosis. Y esto se logra utilizando soluciones específicamente cristaloides a 2.500 a 3.000 mililitros por metro cuadrado día, manteniendo siempre un gasto urinario arriba de 100 mililitros por metro cuadrado hora, o 4 mililitros por kilo por hora, esto en menores de 10 kilos. Recordar que el manejo de los líquidos en lisis tumoral debe de ser algo siempre dinámico. En pacientes que tienen una función renal adecuada, realmente no se requieren diuréticos, ¿no? Debemos de ser muy juiciosos al momento de tratar esta entidad. O sea, si lo necesita, pues hay que ponérselo, pero pues bueno, siempre debe ser un manejo dinámico y tomar laboratorios, estar midiendo balances acumulados y el gasto urinario. La cuestión de alcalinizar, bueno, es algo que hasta la fecha sigue siendo muy polémico. Por supuesto, puede hacerse obviamente con precaución. Sin embargo, las guías internacionales y las guías actuales que yo les presenté
ellos lo reportan como una práctica que se encuentra prácticamente en desuso por el riesgo, obviamente, de la alcalosis, el riesgo de precipitación de fosfato de calcio, además de exacerbar la hipocalcemia. Entonces, pues es polémico, pero la recomendación es ya no alcalinizar. Ahora, la corrección de electrolitos es algo muy, muy, muy importante. Acuérdense, hipercalemia lleva a la muerte, hipocalcemia lleva a la muerte, hiperfosfatemia lleva a la muerte. Por ejemplo, la corrección de la hiperfosfatemia pudiera ser difícil de controlar. Entonces, con los manejos y con las estrategias que ya todos sabemos, debe de ser muy importante hacerlo, a tener un reconocimiento pronto y realizar maniobras, estrategias para poder controlar los electrolitos de una forma temprana. En cuanto al manejo de la hiperuricemia, acuérdense el problema que tenemos con el ácido úrico y su precipitación a nivel renal. Bueno, generalmente todos utilizamos allopurinol, que es un inhibidor de la xantina oxidasa que actúa previniendo la formación de cristales de ácido úrico, pero no actúa sobre el ácido úrico que ya está formado. De modo que el allopurinol es un fármaco que es útil en la prevención. Estamos hablando de un escenario profiláctico, pero definitivamente no es el fármaco de elección cuando tenemos un síndrome de lisis tumoral ya perfectamente establecido. Lamentablemente, el uso de allopurinol es lo que impera en la mayor parte de los hospitales en nuestro país, ¿no? Bueno, la dosis, ya sabemos, la dosis establecida de 300 miligramos por metro cuadrado día, dividido en 3 dosis, y en niños menores de 10 kilos, la dosis es de 3.3 miligramos por kilo dosis, cada 8 horas, ajustando siempre a la función renal. Ahora, en contraste con el allopurinol, tenemos la rasburicasa, que es una urato oxidasa recombinante, que esta sí va a metabolizar los uratos a un compuesto que es mucho más soluble, como lo es la alantoína. Idealmente, es el medicamento que nosotros debemos de emplear cuando tenemos un síndrome de lisis tumoral y obviamente las únicas contraindicaciones es que haya reacciones alérgicas o en aquellos pacientes que tienen deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. La dosis de 0.2 miligramos por kilo diario por 5 días, aunque la duración, el tiempo óptimo aún no se encuentra bien determinado. Se describen también otros fármacos para el manejo para disminuir el ácido úrico, como el febuxostat, y este medicamento tiene la ventaja que se metaboliza en el hígado, de modo que realmente no requiere un ajuste renal. Es importante también identificar qué pacientes van a reemplazo renal y no tardarnos, ¿no? O sea, no estar tratando de hacer correcciones, sino si se requiere una terapia de reemplazo inmediatamente. Como vemos en esta diapositiva, el tratamiento debe de ser acorde al riesgo, bajo, intermedio, alto, utilizando las medidas que ya comentamos, monitorizando los laboratorios, un balance hídrico, balance acumulado y llevar muy bien el gasto urinario, de modo que se dé un tratamiento oportuno, que eso es básicamente lo más importante. Los puntos para llevar a casa en el síndrome de lisis tumoral es: tenemos que hacer una identificación temprana de los pacientes en riesgo. Inicio temprano de medidas profilácticas. El manejo debe de ser dinámico. El tratamiento oportuno de un desequilibrio hidroelectrolítico y, por supuesto, prevenir la insuficiencia renal aguda. El agua, la hidratación, sin duda es lo más importante y tenemos nosotros que estratificar el riesgo. Ahora vamos a hablar de una segunda urgencia oncológica que es la compresión medular. Esta es una urgencia poco común, pero donde el tiempo, como obviamente en todas las urgencias oncológicas, juega un papel muy, muy importante. Esta es la definición del síndrome de compresión medular y lo importante es que esta urgencia puede manifestarse con una gran cantidad de síntomas y el déficit neurológico relacionado se denomina mielopatía. Esta mielopatía puede ser motora, puede ser sensorial o incluso puede ser una disfunción autonómica. Aquí la sospecha, la exploración física, una historia clínica minuciosa y finalmente la imagen son fundamentales para hacer un diagnóstico oportuno y poder dar un tratamiento adecuado.
Comienzo con esta imagen para que todos nos ubiquemos y podamos ubicar la médula, que es una estructura cilíndrica compuesta por tejido nervioso, conformada por sustancia gris, por sustancia blanca. Ustedes saben, el canal raquídeo es el espacio entre la columna vertebral por donde discurre la médula, y los límites anatómicos que tenemos en la cara anterior es el cuerpo vertebral. En las paredes laterales se encuentran los pedículos y las articulaciones interapofisiarias, y en la pared posterior las láminas y los ligamentos amarillos. ¿Qué es importante? Considerar tres compartimentos anatómicos fundamentales: extradural, intradural, que puede ser extramedular o intramedular, y el intradural intramedular. Para poder tener estos tres compartimentos y como referencias anatómicas que nos puedan funcionar a nosotros, se encuentra la dura madre y la médula. Ahora, los tumores pediátricos, nosotros los podemos dividir en términos generales en intradurales y extradurales. Aquellos intradurales se pueden dividir en intramedulares o extramedulares. Ahora, si se encuentran extradurales, pues pueden estar localizados en el espacio epidural, pueden venir de hueso de cartílago o presentarse a nivel del tejido paravertebral. Obviamente, el diagnóstico siempre va a ser histopatológico. Con esto nosotros nos damos una idea. Y, por ejemplo, la mayor parte de los tumores que se presentan en tejido paravertebral, pues puede ser, por ejemplo, un neuroblastoma, un PINET, un ganglioneuroblastoma. En este paper que les presento, es del Hospital de St. Jude, y un total de 2,259 niños con tumores sólidos malignos fueron tratados en este hospital en un periodo de 25 años. De estos, el 5% presentó metástasis medulares epidurales, con la presencia de compresión medular durante la evolución de su enfermedad. Vieron ellos las manifestaciones clínicas, y los tumores que con mayor frecuencia condicionaron esta compresión fue el sarcoma de Ewing y el neuroblastoma. En este otro paper, aquí, este se trata de tumores primarios de la médula espinal, y aquí los autores evaluaron las tendencias en diagnóstico y tratamiento utilizando la base de datos del SEER desde 1975 al 2007. Y ellos estudiaron las diferentes manifestaciones clínicas de 330 pacientes que eran menores de 19 años. La incidencia de tumores primarios medulares fue de 0.09 casos por cada 100,000 personas, y el tumor más frecuente que ellos encontraron fue el astrocitoma pilocítico. Y como ustedes pueden ver, la supervivencia a 5 años en general tiene una buena supervivencia por el grado de malignidad, ¿no?, que tienen estos tumores. En cuanto a la fisiopatología del síndrome de compresión medular, bueno, pues la invasión por el tumor va a generar una alteración entre la relación entre el plexo venoso epidural, el cuerpo vertebral, el canal medular, provocando estasis venosa, por supuesto, liberación de prostaglandinas, interleucinas, citocinas, una gran cantidad de sustancias. Y lo más importante es el edema vasogénico, el edema medular. De ahí la importancia del inicio del esteroide de forma muy temprana. Aquí, en la fisiopatología, bueno, la velocidad de instauración de la clínica indica realmente la severidad del daño, y el tiempo, como en todas las urgencias, pero específicamente en el síndrome de compresión medular, es oro. Si nosotros iniciamos tratamiento en las primeras 24 horas de que se presenta este síndrome, el daño neurológico puede ser reversible, pero si nos tardamos más, pues definitivamente las posibilidades disminuyen. Ahora, hablando de las manifestaciones clínicas, bueno, pueden ser muchísimas. Sin embargo, el dolor lumbar es el síntoma más frecuente y más común. Vean ustedes que se puede presentar hasta en el 67% de los casos, seguido de deformidad espinal. Estamos hablando de escoliosis en el 38% de los casos.
Este dolor se presenta, bueno, puede ser variable, de intensidad variable, pero generalmente se presenta cuando el paciente se encuentra en decúbito dorsal. Y bueno, obviamente dependiendo de la localización, van a ser las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes. Por ejemplo, si tenemos un tumor localizado a nivel cervical superior, entonces estos pacientes, o incluso cervicomedular, estos pacientes pueden tener hidrocefalia, parálisis facial o incluso disfagia. Vean, también se puede describir la presencia de tortícolis únicamente hasta en el 7% de los pacientes como una única manifestación. Entonces, dependiendo de la localización, aquí es lo más importante, bueno, pues va a ser las manifestaciones clínicas y el déficit motor que va a presentar los pacientes. Por ejemplo, una presentación de un tumor que se encuentre cervical baja o torácico alto puede causar debilidad de las extremidades superiores e incluso espasticidad de los miembros inferiores. De modo que hacer una muy buena historia clínica y sobre todo una muy buena exploración aquí, a lo mejor digo, nosotros somos buenos explorando, pero siempre la valoración por un neurólogo es algo muy, muy importante y no lo debemos dejar de lado. Es fundamental. Por ejemplo, también el involucro a nivel del cono medular puede causar alteración de esfínteres. Alteraciones en la sensibilidad realmente no es algo tan frecuente que se presente, pero bueno, ¿qué es importante? Que nosotros tengamos un conocimiento profundo de lo que es normal para cuando se presenta algo anormal, inmediatamente, pues veamos que algo está pasando y que tenemos que irnos inmediatamente a hacer un estudio de imagen. Incluso cuando hacemos la exploración física o las preguntas, muchas veces los papás nos pueden decir que a lo mejor el niño tiene regresión de las habilidades ya adquiridas y eso pudiera ser un dato de un síndrome de compresión medular. También es importante conocer que existen síndromes genéticos asociados a este tipo de tumores, que es importante conocerlos y sobre todo tener un seguimiento meticuloso con niños que tengan estos síndromes porque pues pueden presentar algún tipo de tumor. Entonces, para eso nos sirve conocer esto. En cuanto al abordaje diagnóstico, el estudio de imagen de elección siempre va a ser la resonancia magnética. Este es el único estudio que realmente nos va a proveer de una imagen adecuada de la médula espinal y del tejido blando circundante. Tiene, como ustedes pueden ver, una muy buena sensibilidad, especificidad en plano sagital y axial muy bueno, imágenes ponderadas en T1 y T2 sin realce e imágenes ponderadas en T1 con contraste, incluso STIR, son muy buenas secuencias. El manejo de esta urgencia de verdad es complejo y el de tratamiento definitivo está determinado por el tipo histológico del tumor más que por la ubicación del tumor. De modo que sí vamos a manejar la urgencia, pero para poder hablar de un tratamiento definitivo tenemos que conocer la estirpe histológica. Es manejo complejo y debiera ser tratado por un equipo multidisciplinario. Entonces, esos son los objetivos del tratamiento y bueno, estas son algunas modalidades de tratamiento que son las que más se utilizan: esteroides, quimioterapia, radioterapia y cirugía. E insisto nuevamente, la valoración neurológica es algo muy, muy, muy importante para hacer el diagnóstico, pero también para ver la evaluación. Cualquier niño con sospecha de un síndrome de compresión medular debe de ser enviado inmediatamente a un centro especializado. Tenemos que realizar este estudio de imagen a la brevedad, como vimos en la fisiopatología, hay edema, de modo que iniciar con esteroide como el tipo de dexametasona es algo muy bueno, es un buen comienzo, ya que disminuye la inflamación perilesional. Ahora, que si la etiología es una leucemia o es un linfoma, pues bueno, es extremadamente sensible al empleo de esteroide, incluso es parte del tratamiento. El empleo de quimioterapia también es una opción razonable para aquellos pacientes que tienen tumores que son quimiosensibles como linfomas, neuroblastomas, PNET, pero bueno, insisto, el diagnóstico definitivo y el tratamiento definitivo se hace mediante histopatología. La radioterapia también se puede emplear a estas dosis que vemos aquí, obviamente en conjunto con esteroide, con dexametasona concomitante. Y la cirugía es una opción también en pacientes que están perfectamente seleccionados.
En esta tabla, que a lo mejor se ve también un poco cargada, pero creo que es una buena tabla, se las dejo para que vean la bibliografía. Ahí se ve resumido muy bien la localización de los tumores, si es intra, extra, intramedular, extramedular, y la histología de tumor que generalmente se presenta en esa localización y el tratamiento sugerido para esto, para el tratamiento de estos tumores y el tratamiento de la compresión medular. Existen varias escalas clínicas como la Oswald Tree, donde pueden ser utilizadas para predecir la sobrevida y el pronóstico. Sin embargo, el estado neurológico previo al tratamiento es el factor determinante más importante para predecir el outcome que tienen estos pacientes. Ahora, finalmente los puntos para llevar a casa en el síndrome de compresión medular son: los síntomas van a estar determinados más bien por la ubicación, por la localización del tumor y la edad de desarrollo del niño. La resonancia magnética es un excelente estudio, es el estudio de elección para hacer el diagnóstico, ver dónde se encuentra el tumor, y se debe de iniciar el tratamiento a la brevedad. Debe de ser un tratamiento multidisciplinario, por supuesto, el tratamiento definitivo es histopatológico. Y bueno, no debemos dejar pasar en alto posteriormente la rehabilitación, cuestiones importantes como hidratación, cateterización urinaria, el estatus funcional, la nutrición de los pacientes, por supuesto la prevención de úlceras por decúbito, la analgesia, prevenir el estreñimiento y siempre lo más importante, velar por la calidad de vida de nuestros pacientes.